Hola, bienvenidos a todos y a todas. Soy Alfonso Gracia y os voy a comentar tres novedades importantes de la nueva versión 2014 de Max. Novedades que estarían muy relacionadas, sobre todo una de ellas, o dos de ellas, al entorno de arquitectura nos vendrían muy bien, al entorno de infraarquitectura e interiorismo. Bien, la primera que trataremos será Populate, que nos va a permitir poblar nuestras escenas con personas que ya vienen prediseñadas, pero que nos van a dar una ambientación bastante atractiva. Luego trabajaremos el Vector Map, que es un nuevo mapa que han incorporado como un mapa para texturizar, y es un mapa que nos va a soportar imágenes vectoriales. Eso nos da una ventaja sobre las imágenes de píxeles, ya que se va a autoescalar el mapa y nos puede permitir con pequeñas texturas trabajar en entornos muy grandes. Y comentaré brevemente luego la configuración de una nueva novedad que estábamos echando de menos desde hace tiempo, que sería Perspective Match. Esta herramienta nos va a permitir integrar nuestro 3D en una fotografía real, consiguiendo una cámara que se ajuste a la perspectiva de la foto. Vale, pues vamos a empezar y voy a abrir una escena que tengo aquí abierta. Vale, es una escena donde vamos a comentar una de las herramientas que marcaba ahí el primer punto, que sería el Populate, que encontramos en la cinta de opciones. Vale, vamos a abrir la cinta y aquí encontramos el Modeling, Frame4, etcétera, y nos han incorporado esta nueva utilidad que es el Populate, que nos permite crear personajes que van a ir andando en unos flujos de caminos que vamos a ir abriendo dentro de nuestra geometría. Bien, por hacer algún ejemplo, lo voy a hacer aquí en esta zona que no tengo geometría para introducir la herramienta. Bien, aquí tenemos lo de Create Flow, que va a ser el inicio para crear un flujo de caminar. Y luego tenemos unas zonas que van a ser para crear áreas donde los personajes estén quietos y no se muevan, no caminen, pero sí interactúen. Si se estarán moviendo entre ellos, harán grupos de reuniones y podrá haber también personajes sueltos. Bien, vamos a crear un flujo para que veamos un poquito el mecanismo. Hay que tener en cuenta que trabaja a escala natural y entonces hay que estar un poco alejado de lo que sería el visor para poder hacer un camino con una cierta distancia. En ese camino, en ese flujo, va a haber unas calles también, unas calles por donde van a ir los caminantes, y también una novedad que han incorporado en esta sobre un plugin que trataba esto sería que podemos crear cruces entre esas calles para que luego fluyan los caminantes en esos cruces y ellos mismos decidan si cruzan la calle o tuercen a una de las direcciones. Los cruces pueden ser en cruz total o también puede ser en T, dependiendo de la longitud que le demos al brazo que cruza. Como vemos aquí, tendríamos un cruce en T, con lo cual en ningún momento vendrían en esta dirección los personajes. Cruzarían a lo largo o torcerían en este caso hacia la izquierda. Vale, el mecanismo funciona de la siguiente manera. He creado ya los caminos y luego habría que dar el número de fotogramas que quiero para la animación y darle al botón Simulate para crear ya la simulación y que aparezcan los elementos. Antes de crear la simulación también podríamos configurarlo. Voy a dar la simulación ahora y luego vemos la configuración. Nos cogerá los personajes por defecto, que vienen los valores por defecto. Vale, aquí ya encontramos los caminantes y al reproducirlo vemos cómo se van moviendo a través de las calles que se han creado dentro de los flujos. Para configurar el nivel de calles, número de calles, densidad de las personas, podemos modificar esos flujos, esas calles, esos flow. Desplegando tendríamos controles de points para poder coger los extremos y poder desplazarlos y reubicarlos en otra posición, y también podemos coger los segmentos. Luego, entre valores que tenemos aquí en esta parte sería la anchura de la calle, que podemos reducirla o ampliarla. En consecuencia, si reducimos vamos a perder el número de caminos, digamos, donde van a aparecer personas. El espaciado entre los caminos mínimo es 110, lo cual no podemos hacerlo para que no se peguen los caminantes. Y luego tenemos también la densidad de las personas. Si queremos
más hombres o más mujeres. Vale. Y luego también las direcciones. Como vemos, hay unas flechas en los extremos. Aquí encontramos unas flechas y esas flechas nos van a permitir si queremos que vayan más en una dirección o en otra y crear una aleatoriedad en direcciones de los caminantes. Vale, una vez cambiados los valores, estos son también cambios aleatorios que podemos aplicar a la posición. Una vez cambiados los valores, tenemos que ejecutar de nuevo simulate. Esperamos un momento que haga los precálculos, me va informando de los elementos que está creando y como podemos observar ahora sí tenemos muchos más personajes en escena. Vale, pues esto es un poquito la presentación, ¿vale? Vamos a hacer ahora algún detalle. Para borrar todos estos elementos tendríamos unas opciones para gestionar el display que serían esta de aquí. Nos va a permitir eliminar todos los personajes y luego podemos eliminar ya las calles también. O al revés, podemos eliminar las calles, pero para eliminar los personajes tendríamos esa opción. Vale, aquí tengo un esquema de calles que me he realizado, un replanteo por donde quiero que circulen personas dentro de una escena 3D. También tengo unas zonas marcadas donde voy a crear zonas de reuniones donde la gente no pasea, sino que simplemente está reunida y charlando o mirando algún elemento. Y también podemos observar que voy a crear rampas. Es una herramienta también que incluye para que podamos hacer que las personas suban o bajen rampas. Vale, me voy a ir a una vista en planta, top, y voy a crear los caminos. Entonces cogemos Create Flow y vamos a crear los caminos. Voy a empezar por aquí. Voy a crear este flujo externo primero. Yo ya he hecho unas pruebas antes y he planificado un poquito la anchura que quiero para esos caminos. Con lo cual termino ese flujo, selecciono puntos y reubico puntos para que me hagan bien los cruces por donde yo los había replanteado. Esto no haría falta hacerlo porque ya directamente en nuestro 3D podríamos empezar a hacer el camino e ir ajustándolo. Vale. Le voy a dar un poquito menos de anchura para que se ajuste a lo que yo tenía previsto y el mínimo de espacial. La densidad lo voy a dejar en máximo y vamos a crear otro camino. Vale. Voy a crear primero este de aquí, que es el que va a subir la rampa. Vale. Ahí ya vamos viendo cómo va a crear el cruce en T. Voy a venir a este atributo. No hay que marcar los inicios de rampa, eso lo haremos después. Y venimos hasta este otro punto. Vale. Ajustamos el ancho. Este ancho depende de mi geometría, luego veremos la geometría. Y volvemos a hacer la misma operación para ajustar los puntos. Vale, un poquito más de anchura, me aguanta aún. Bien, el siguiente paso sería crearle la rampa. Como hemos visto, tengo ahí marcado un poquito el inicio y el final de la rampa en mi replanteo. Y entonces, para crear la rampa, seleccionamos segmento, un segmento, por donde va a ir la rampa, y ya nos habilita la opción de crear la rampa. Cliqueando, nos va a crear dos posiciones de rampa. Y simplemente tenemos que coger los segmentos que definen esa rampa y llevarlos a la zona donde queremos que empiece la rampa y donde queremos que llegue la rampa. En este caso hay que tener un poco cuidado porque la rampa veremos, ahora en cuanto la subamos, ya estoy en el extremo. Este extremo tiene que estar en la parte superior, ya tengo medida la cota, 150, y ya tendría la rampa. Si la rampa queda con mucha pendiente, no se van a generar los caminos, con lo cual no se van a generar personas que pasen por este flujo, por este flow. Ahí, por ejemplo, ya lo tengo calculado y esa sería la rampa, la pendiente, estamos viendo ahí, sería el límite que tiene para crear. Vale, vamos a crear aquí otra rampa, en este otro punto. Create flow, cliqueamos el inicio, ya vemos ahí también el cruce que nos va a hacer y vamos a venir hasta este extremo. Ajustamos
el ancho de la calle. Aquí, por ejemplo, tenemos un cruce en T. Este no lo quiero porque aquí al lado va a haber una calzada, va a haber vehículos. Entonces movemos el point, seleccionamos el punto extremo y lo movemos un poquito hasta que veamos que tenemos el cruce en T. Lo mismo que hicimos en el tramo anterior, lo vamos a hacer aquí. Seleccionamos los segmentos, cogemos la rampa, crear rampa, ya nos ha creado los puntos de rampa y vamos a mover esos extremos de la rampa a los puntos que tengo marcado como inicio, ahí, y movemos este otro a esta posición. Solo nos queda ahora subir ese extremo de rampa a la cota que tenemos calculada, 250, y podemos observar que ya se ha creado, al estar a la misma altura estos extremos, se ha creado el cruce en T en este caso. Y los personajes van a elegir las 4 direcciones para dirigirse. Vale, simplemente me queda añadir un flujo según lo que tengo previsto. Vamos a ver. En este voy a mover un poquito el point. Vale. Y vamos a crear un último flujo. Desde esta posición, venimos aquí. Aquí vamos a hacer un poco de quiebro. Y ajustamos la anchura a lo previsto. Como podéis ver, se ha creado también el cruce en T. No se mezclan estos dos porque uno lo tengo más abajo que el otro. Vale, vamos a moverlo aquí. Ahí lo tenemos. Vale. Ajustaríamos ahora la densidad, que ya la habíamos puesto, o bien si queremos más mujeres-hombres, queremos unas direcciones diferentes. Y ahora que ya tenemos todas las calles, vamos a decirle que nos genere los personajes. Con Simulate, aquí le daríamos el número de fotogramas que queremos, vamos a darle un poquito más, 500 fotogramas de animación. Simulate. Esperamos, aquí está trabajando. ...227 elementos nos va a generar. Bien, ya está terminando. Y aquí tenemos nuestra población. Vale, reproducimos. Y aquí vemos cómo van todos los personajes. Si la gráfica no nos soporta tanto número, tenemos un número bastante alto, entonces lo que él va a realizar va a ser ponerlos en box para que la gráfica pueda tirar de ellos. Vale, pues entonces ahora lo que vamos a hacer es crear unas zonas de áreas de descanso donde la gente esté pues reunida o observando también algún elemento. Aquí tenemos para crear las zonas de descanso que pueden ser irregulares, áreas de descanso irregulares, rectangulares o circulares, ¿vale? Bien, vamos a crear una rectangular por aquí y como podemos observar, él ya nos va creando elementos, personajes aislados y personajes reunidos. Hace grupo de 3 o de 2 personas y nos crea también personajes que quedan aislados. Esto lo podemos determinar en la densidad, el número de personas que queremos, si queremos más grupos sueltos o más grupos reunidos, y luego también el número de grupos, si queremos más de 2 o de 3. Y lo mismo también para personas y hombres, mujeres y hombres, perdón. Vale, pues una vez que tenemos lo voy a mover un poquito más ese rincón. Y por aquí podríamos crear alguna otra, por ejemplo, vamos a hacer otra rectangular. Le vamos a subir también un poquito densidad. Y aquí voy a hacer otra rectangular. Y si queremos modificar un poquito la apariencia de esta zona de área, lo que podríamos hacer es sumar o restar espacio. Si le pongo sumar, al hacer una nueva zona rectangular, estoy ampliando la zona. Podemos hacer un círculo por aquí también y crearíamos una área de descanso con esa forma donde se va a rellenar según la densidad
y con más grupos, menos grupos, grupos de 2, de 3 personas. Lo mismo que hicimos antes, si añadimos nuevos flujos, flow, o añadimos áreas de descanso, tenemos que volver otra vez a realizar el simulate. Lo único que en este caso solo nos va a trabajar esas nuevas zonas que hemos incorporado. Ahí observamos cómo los personajes ahí lo que van a hacer es quedarse quietos en esa zona de descanso y van a interactuar entre ellos. Vale, pues ya tengo completada lo que sería toda la escena con los personajes de Populate. Voy a activar ahora unas capas. Para que veamos el efecto que nos puede causar esta herramienta en nuestros entornos 3D. Aquí tengo una urbanización de un centro de una ciudad, ficticio, donde podemos ver cómo nos ha creado un ambiente atractivo. Voy a quitar las calles. Aquí tenemos dentro de lo que sería display diferentes formas de visualización. Podemos visualizarlos en esquemático, como podéis ver. Son muy simpáticos, la verdad. Ahí vemos cómo se mueven. Lo único que no es renderizable. Este método no es renderizable. Yo cuando lo vi pensé, anda, qué simpático. Pero en principio no es renderizable, ¿vale? Y lo que podemos hacer es también ponerlos en modo maqueta, modo piel, ¿vale? Donde no tendrían textura. Y donde también veríamos cómo se van animando. Tenemos luego modo textura en baja resolución y modo textura en alta resolución. La diferencia, este va a utilizar unas texturas de más alta calidad y sobre todo va a ampliar mucho la malla, ¿vale? Vamos a dejarlo en baja calidad y aquí vemos un poquito el ambiente que se nos ha generado en nuestro entorno. Vamos a lanzar un render. Bueno, y la verdad que, bueno, para lo que tenemos ahora a nivel de materiales y demás, pues ya gana bastante vistosidad. Estaríamos en una presentación tipo maqueta, donde veríamos un poquito ambiente y sobre todo escala, ¿no? Escala humana al ver los personajes. Voy a cancelar y vamos a ver otros elementos dentro de lo que es las opciones de display, que sería ocultar las calles. Ocultar las calles o ocultar las personas, ¿vale? Ocultamos los entornos y si queremos trabajar sin ver las personas, ocultamos temporalmente las personas o las volvemos a hacer aparecer. El botón este nos permitiría borrar las personas, que lo comenté anteriormente, para volver a empezar a hacer otro cálculo, otro flujo. Ya tenemos aquí un render en un poquito más alta resolución donde podemos apreciar un poquito el detalle que nos ha dado el haber trabajado con esta herramienta. Rápidamente este entorno en plan maqueta, como vemos, pues tiene una vistosidad un poquito ya más atractiva, ¿no? Al ver todos los personajes y lo fácil que ha sido, ¿no? El colocarlos. Bien, ahora vamos a trabajar otra de las herramientas que comentaba al principio, que sería el mapa vectorial que nos han incorporado, el Vector Map. El Vector Map es un mapa que nos permite incorporar varios tipos de archivos. Entre ellos los que soporta serían PDFs. Luego tendríamos que además pueden ser animados la transición de las páginas. Soporta archivos de AutoCAD, archivos PAT y soporta archivos de Illustrator. Bien, el mapa vectorial, la ventaja sobre el mapa de imágenes de píxeles es que puede ser rescalable. Y eso nos va a dar una gran ventaja de trabajo. Vamos a ver un detalle que va a ser, en estas calzadas vamos a dibujar unas líneas y unas flechas de tráfico. Entonces, bueno, en la herramienta hemos creado un unwrap para podernos llevar el replanteo de todas las calzadas a un programa de pintura y allí pintarnos esas líneas de tráfico. Voy a abrir el editor del unwrap. Es un editor sencillo, un unwrap sencillo porque es algo plano, pero para que nosotros sepamos dónde pintar dentro de
desenrolar las flechas. La plantilla que generé para hacer la prueba fue una plantilla con muy baja calidad. Eso me va a dar algún pequeño fallo en colocación porque tenía pocos píxeles para colocar las flechas. Era simplemente para hacer una prueba y ver hasta qué punto el trabajar con baja resolución, al ser vectorial, nos va a dar igual porque va a ser escalable. Entonces, la plantilla la generé con 1024 bits, solo un K de definición para todas las calzadas, ¿vale? 1024 por 1024. De eso, de esa plantilla, donde dibujé las flechas y las líneas, también generé un JPG con esa resolución de salida de 1024. Y vamos a ver cómo quedaría utilizando ese mapa en JPG. Entonces, por aquí tengo el mapa de la calzada, que es un composite para combinar los colores, y voy a utilizar en ese caso el mapa vectorial. Este lo voy a eliminar y luego lo creamos de nuevo. Aquí tengo el bitmap JPG con líneas en un cruce de dos calles, simplemente para hacer la prueba, que lo utilizo como máscara, para mezclar los colores de las líneas y de la calzada. Bien, vamos a decirle que se vea en pantalla también, ahí lo tenemos. Y ahí vemos un poquito el resultado, claro. Tiene mala definición, es un JPG, que vamos a ver un poquito el tamaño que tiene. Es este de aquí, y como podéis ver, 1024 por 1024, ¿vale? Es muy pequeñito el mapa. Entonces, como veis, se ve borroso. Vamos a hacer un render desde aquí. He cambiado un poquito la resolución de salida que había cambiado anteriormente. Ponerle un 600 por 480. Con esta resolución pequeña, para hacer una prueba, lógicamente tampoco apreciaremos mucho, pero al estar lejos nos puede soportar un poquito el mapa. Nos puede soportar un poquito y no ver los defectos que este mapa de este tamaño nos va a mostrar cuando nos acerquemos a él. Vale, aquí ya empezamos a ver un poco los pasos de cebra y algunas líneas que he ido dibujando para hacer la prueba. Y como comentaba, pues a esa distancia pues más o menos no se aprecian fallos. De las flechas parecen flechas, las líneas parecen que son unas líneas correctas. Vale, ya tenemos el cruce realizado, ya podemos cancelar, ya vemos un poco la prueba. ¿Vale? Ahí lógicamente no tenemos píxeles suficientes, con lo cual no vemos el detalle de la textura original. Vamos a acercarnos y vamos a hacer un render en esta posición, donde ya se ve un poquito más las flechas. Bien, aquí estamos viendo un poquito también los personajes más de cerca. Y ya empezamos a ver las líneas. Y ya empezamos a ver que aparece un desenfoque en los bordes. Porque claro, no tiene definición la textura. Y las flechas, lógicamente, nos aparecen dentadas ya, porque tenemos que tener en cuenta que esto puede ser, pues, 4 píxeles. Es que no puede tener mucho más, ¿vale? En lo que es la imagen original. Vale, pues vamos a cancelar. Y ahora lo que vamos a hacer es cambiar el mapa que está utilizando el material por el nuevo mapa vectorial que nos incorpora la nueva versión 2014 de Max. Lo vamos a utilizar también como máscara y vamos a generarlo desde aquí. Lo encontramos en la lista de mapas estándar y aquí encontramos Vector Map. Aparece con el símbolo de flechitas. No nos carga directamente la búsqueda de archivos porque el mapa soporta varios tipos de archivo. Aquí tendríamos que coger el vector files, que sería el fichero de vectorial, clicamos el botón None, y vamos a coger, en este caso tengo para la calzada en formato I, en Illustrator, las líneas vectoriales, con lo cual se van a autoescalar. Vamos a abrirlo, ahí lo tenemos, aquí nos aparece la máscara. Bien, luego aquí tenemos opciones de los diferentes mapas que podemos cargar, los paths de AutoCAD, o Illustrator o PDF. Si vienen con varias páginas, podríamos elegir la página que queremos utilizar, incluso animar el cambio de páginas. Luego lo haremos en un PDF.
Vale, pues entonces vamos ahora a ver cómo afecta este material. Estamos aquí cerca también, vemos muy mala definición de las flechas, porque también este archivo que hemos elegido, vamos a buscar los datos del archivo que no lo habíamos visto antes. Bueno, aquí no lo podemos ver. Este archivo lo tenemos aquí y pesa 90K. 90K solo nos pesa. Vamos a realizar el render y aunque ahí estamos viendo con muy mala definición el mapa, internamente son vectores y a la hora de renderizar esos vectores se calculan, se escalan y aquí vemos la diferencia. Las líneas ya no salen bien, salen perfectamente cortadas. Y las flechas ya sí son flechas. Ya da igual si nos acercamos mucho, si nos alejamos mucho, que el mapa se va a ajustar al tamaño de resolución que nosotros decidamos en ese momento. Vale, cancelamos. Otro de los mapas que nos han permitido introducir en este mapa vectorial es el sombreado de AutoCAD, los sombreados de AutoCAD, los PAD. Para ello vamos a ir a otro material que tenemos aquí, ¿vale? Ese lo voy a eliminar y vamos a escoger ahora en el Diffuse el mapa vectorial, lo vamos a utilizar directamente en el Diffuse. Una nueva novedad es que si está grabando le puedo dar el escape para que cancele la grabación automática. Es una nueva novedad que han incorporado en la versión de Max 2014. Vale, en Diffuse Color Map le voy a colocar también el nuevo mapa Vector Map. En este caso vamos a utilizar los mapas, le voy a quitar el Real World, los mapas de AutoCAD y para eso vamos a escoger la CADPad Open. Ya sabemos que la CADPad es el que tiene los sombreados, los patrones de sombreado de AutoCAD por defecto. Y aquí en las opciones del mapa podemos elegir el archivo qué patrón queremos utilizar. Vale, vamos a utilizar el de Grava, por ejemplo. Aquí lo tenemos la repetición del mapa y también tenemos los colores. Podemos elegir que en vez del color negro que se utiliza por defecto, cambiarle el color de las líneas y también el background. Le voy a dar un poquito al background, un poquito gris, tanto. Y le vamos a decir que sea visible en nuestro render. Aquí ya estamos viendo cómo esos elementos, los elementos que tenemos entre los cubos, aparecen con ese pad típico de AutoCAD y que bueno, nos pueden permitir hacer algún tipo de maqueta graciosa, diría yo, porque lógicamente son unos pads pues, que son muy de CAD, ¿vale? No tendrían nada de realismo, sería más bien para hacernos maquetas. Vale, vamos a dejar lanzando un render y luego veremos un poquito cómo nos queda. Le voy a dar un poquito más de resolución para que veamos más calidad. Bueno, pues ya tenemos el render. Como podemos observar, en estos volúmenes que tenemos dentro de la urbanización han aparecido el típico sombreado de AutoCAD, en este caso el de Grava, ¿vale? Con lo cual podríamos preparar maquetas utilizando los sombreados de AutoCAD o, por ejemplo, maquetas de detalles constructivos, por ejemplo. Y también vemos un poquito la definición de las líneas. Como veis, con un mapita de 90K estamos definiendo las líneas de tráfico. Bien, vamos ahora a hablar de un nuevo archivo que admite también el mapa vectorial, que es el PDF o archivos que tengan varias páginas como PDF o Illustrator. En este planito que tengo aquí, en esta zona, lo que vamos a hacer es proyectar pues, un PDF para ver las utilidades que nos ofrece, las opciones. Vale, pues bien, vamos a colocarlo también en el Diffuse. Aquí tengo el material que tiene ese objeto, Standard Vector Map. Y vamos a cargar en el Vector Files un PDF.
Aquí tenemos de nuestro máster de profesional de arquitectura la información. Entonces vamos a hacer que aparezcan las páginas. Vale. Le quitamos el Real World y le decimos que sea visible en pantalla. Y aquí ya tenemos la página de la portada del documento PDF. Vale. De las opciones que tenemos para visualizarlo, aquí nos indica un poquito el tamaño de la página y qué página queremos. Podríamos decir, quiero la página 10, por ejemplo, y ya cambiaríamos a la página 10, página 20, página 50, ¿vale? Y podríamos ir pasando de páginas. Esto lo podemos animar porque podríamos situarnos en una posición, darle el AutoKey y crear un cambio de página. Dejaríamos al principio la página 1 y podríamos ponerle aquí la página 10. O sea, habría un salto entre una página y otra. Ahí tendríamos la 10 y si nos vamos en el tiempo, moviéndonos, van a ir cambiando las páginas. El cambio de páginas podemos hacer que en vez de ser continuo, sea con transiciones. Aquí tenemos las transiciones. Puede ser en la opción de preview, vamos a ver un poquito lo que hace. Como ves, lo que va a hacer es un fundido, el blend. Tenemos también otras opciones, el scroll, que podemos cambiar la dirección de aparición de las páginas, de arriba a abajo, de abajo arriba, y al realizar un render animado iríamos viendo cómo pasan las páginas. Vale, y también tenemos moví hacia adentro, o que la página vaya saliendo, moví out, y vaya apareciendo la nueva página. También podemos cambiar la dirección hacia donde se nos van a ir las páginas que van saliendo o van entrando en el anterior tipo de transición. Lo podemos hacer con Adobe Illustrator o con PDF, archivos PDF. Vale, vamos a dejarle en, quitaremos el preview, vamos a dejarle en la página 1. Bien, como veis ya tenemos el vídeo terminado. Podemos apreciar un poquito el detalle de los sombreados de AutoCAD, qué estética nos pueden dar, una estética para temas maquetas muy atractiva, el PDF colgado, que en un vídeo veríamos pasar las páginas, ya lo veremos más adelante, y luego también tenemos los personajes que nos dan esa ambientación a la plaza, dándonos una estética bastante atractiva. Se pueden cambiar las texturas de los personajes a través del Unwrap, podemos generar nuevas texturas, podemos mejorar también lo que van a ser esta poligonación de ellos también para que puedan salir más suavizados, y bueno, se podrían incluso también meter más personajes, duplicar los caminos, los flujos e incluso mover los personajes. Vamos ahora a pasar al siguiente punto, el tercer punto, que veremos cómo crear una perspectiva dentro de una fotografía real. Hablamos del Perspective Match, que nos va a servir para conseguir una cámara que se adapte a la perspectiva de una foto real. Bien, vamos a comenzar. Para ello vamos a empezar una escena nueva, vamos a resetear esta. Guardamos y reseteamos el Max. Bien, empezamos en una escena vacía, voy a cerrar la cinta, no la necesitamos ahora. Y lo primero es colocar una imagen en el fondo de nuestro visor. Vale, vamos para ello a ejecutar el background, Alt más B. Vamos a decirle que use un fichero, para cargar un fichero, Files, y dentro de esta carpeta vamos a coger este, que tiene una resolución más baja que la anterior. Vale, Open, y le vamos a decir que se ajuste a nuestro render. OK. Vale, la salida del render es de 1500, la de la foto
1500 por 1000. De esa manera podemos ajustar con el Shift F, el recorte de visor, el tamaño de la foto. Bloqueamos el candado y vamos a bajar un poquito la resolución, pues si hacemos un render que no nos tarde mucho. Vamos a dejar las 600 por 400. Y ahora lo que queremos en esta foto es nuestro plano de trabajo, integrarlo dentro de este paseo, para que podamos colocar elementos, bancos nuevos, alguna reforma que queramos realizar sobre este entorno. Para ello necesitamos también poner de fondo nuestro render, nuestra foto. Dentro de lo que es el entorno de Max, vamos a colocar aquí la foto de fondo también y vamos a traerla con los mapas. Bien, una novedad, un pequeño cambio, más que novedad, es que cuando coloquemos nuestro entorno dentro del Environment Map, Max nos lo va a colocar ahora por defecto como Spherical Environment y en este caso lo necesitamos en Screen. Entonces lo cambiamos. En versión anterior por defecto lo ponía en Screen y ahora nos lo está poniendo como Spherical. Bien, una vez que ya tenemos el elemento, vamos a ver la utilidad que nos sirve. Para ello vamos a crear una cámara libre. Vamos a ir a un visor front. Se trabaja mejor desde una cámara libre. Podríamos trabajar de una perspectiva, pero es más cómodo tener ya una cámara. Vamos a crear una free en el front y en el visor donde hemos colocado el fondo de nuestra imagen pasamos al visor cámara. Una vez que tenemos ya el visor, vamos a ir a las utilidades, ¿vale? Aquí es donde tenemos el Perspective Max, que nos va a permitir ajustar la cuadrícula a nuestra rejilla, a este plano de suelo. Vamos a ir a Perspective Max. Y aquí lo primero que tenemos que hacer es activar las líneas guías que nos van a permitir ajustar el plano X e Y a esta fotografía. Nos aparecen, al tener activado X y Z, nos aparecen dos pares de líneas por cada eje. Dos líneas para definir el eje X, dos líneas el eje Y, que serían las dos líneas verdes, y dos líneas para el eje Z. Podríamos, en algunos casos, incluso en esta fotografía podrían ser menos, trabajar solo con dos líneas de ejes por cada par, o trabajar solo con el eje Z y el eje X, pero siempre dos líneas por cada eje. Vamos a trabajar con las tres. Aquí en pantalla en el visor se mueven las líneas y para ajustarlas sobre algún punto voy a colocar el eje X en lo que sería el largo del paseo. Entonces vamos a coger una línea en rojo. Vamos a colocar, por ejemplo, estos balcones de aquí y cogeríamos el extremo de la línea para definir hacia dónde va la perspectiva. Ahí tenemos ya colocada una. Vamos a colocar otra. Por ejemplo, esta podría estar aquí abajo, en lo que sería el paseo, aquí en el bordillo, y la colocaríamos a lo largo de todo el bordillo. Ya tendríamos definida la dirección X de nuestra perspectiva. Ahora nos toca la Y. La Y en este caso pues la pondríamos, por ejemplo, en las baldosas. Nos podría venir muy bien la alineación de las baldosas para coger la dirección Y. Vamos a coger esta y la ponemos un poquito por ahí. Y la Z, pues lógicamente lo que vamos a hacer es coger algunos puntos de referencia. Por ejemplo, aquí tengo alguna línea de referencia que me puede ayudar, y también, por ejemplo, los bordes de esos balcones nos podrían venir bien. Ya estamos viendo cómo nuestro plano, vemos ahí las líneas de la retícula, de la cuadrícula. Nuestro plano ya se ha adaptado muy bien a la perspectiva. Tenemos varias opciones luego en la parte inferior, que sería desplazamiento horizontal, para poder mover ese plano en horizontal, en vertical para subirlo o bajarlo y ver la cota más adecuada, y la distancia, que lo que vamos a hacer es alejar la cámara o acercarla. Vale. También podemos rotar, que lo que sería rotar las líneas. Bien, vamos a hacer un objeto para ver cómo va quedando. Entonces crearíamos un box
vemos cómo se encaja perfectamente a una de las baldosas, bueno, perfectamente, y le vamos a decir un tamaño. Vamos a darle, por ejemplo, en este caso podríamos darle 30, vamos a darle por 20. Vale. Esto podrían ser las unidades en centímetros de la pieza. Lógicamente a todas luces es muy grande para nuestras baldosas. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con la distancia. Podríamos trabajar con lo que sería también el dolly camera para alejar la cámara y poder traernos ese objeto a nuestro tendero. Como veis ya se va ajustando un poquito más, necesitamos aún alejarnos un poquito más de la cámara. Y ya tendríamos una aproximación a las dimensiones reales de nuestra cámara. Podemos hacerlo con el dolly camera, o también trabajar con la distancia, ¿vale? Podríamos ir jugando con la distancia hasta que nuestro objeto, al traerlo a la zona de trabajo, se ajuste a una de las piezas. Es decir, aún podemos alejarnos más y tendríamos una escala muy aproximada para colocar elementos dentro de nuestra integración. ¿Vale? Más o menos lo dejamos así, podríamos seguir haciéndolo. Y ahora, bueno, pues ya es colocar elementos. Podríamos colocar pues una especie de bancos. Podemos repetirlos e integrar cualquier elemento. Luego, una vez ya conseguida la perspectiva de la foto como tenemos, podemos comprobarlo al mover estas cajas, que se van ajustando perfectamente a todas nuestras líneas, ¿vale? Con el kiosco del fondo se va ajustando perfectamente la caja, ¿vale? Entonces ya entraríamos en el apartado que sería iluminación y trabajar con objetos mate para poder coger las sombras sobre el suelo y sobre los objetos. Incluso hacer algún objeto que nos transmita la sombra del árbol a nuestros objetos 3D. Vale, con esto vamos a terminar. Simplemente, pues como habíamos empezado con nuestros personajes paseando, pues podemos también aquí incorporarlos. ¿Vale? Esto es una buena medida también, que nos va a servir si tenemos bien la distancia cogida de... Aquí tendríamos una calle solamente. Creo que nos hemos quedado un poquito cortos, entonces vamos a trabajar un poquito con el dolly y desplazamos ahí. Vale. Bien, le vamos a decir que nos haga una simulate. Creo que necesitamos un poquito más de anchura de calles, con lo cual necesitamos alejarnos más. Volvemos otra vez a la perspectiva y vamos a darle un poquito más de distancia. Aquí tenemos ya los personajes. Densidad, vamos a subir la densidad y simulamos de nuevo. Necesitamos hacer un desplazamiento horizontal en este caso, vertical. Ocultamos los environment y aquí tendríamos a nuestros personajes paseando por nuestro foto real. Bueno, con esto terminamos esta video presentación de novedades de la nueva versión 3ds Studio Max 2014. Espero que les haya gustado y nos vemos. Saludos.